¿Qué tal? Estamos conectando en vivo. Un segundo nada más en lo que conecto la siguiente cámara para poder enfocar justo aquí mero. Bueno, ahí estamos. Vamos a enviar la solicitud a todos los que se van conectando. Muchas gracias. Váyanme diciendo también si se escucha, que yo creo que conectados en vivo en las dos cámaras, tanto en la parte de arriba que voy a quedar yo hablando con ustedes sobre el sexto sabor, y aquí abajo en la siguiente cámara, como lo veremos ahora, en un segundo, se va a viciar. Se va a avisar un segundo nada más. Ahí estoy. Ya está ahora. Ya estamos listos. Ahí estamos. ¿No se escucha nada? Sí, no, sí se escucha ya. Yo creo que ya, porque hicimos el cambio de micrófono. Por favor, alguien que me diga si se escucha o no. Ese sería lo que les agradecería muchísimo para poder modificar el tema del micrófono nada más, pero ya estaba... Bueno, según yo ya estamos... Saludos desde alguien que se está conectando. Tiene un poco de eco. Sí, sí va a tener un poco de eco. Es el problema. Esto ya. Esto ya. Se supone que ahí no va a tener tanto eco. Se supondría que no tendría que tener eco. Espero que... Pues sí, espero que lo podamos resolver. Sí, yo también no veo ningún problema. De la que tal a todos los que vayan conectando. Bueno, es una transmisión de martes de recetas. Lo que vamos a hacer el día de hoy es una receta muy sencillita. Básicamente es el principio del sexto sabor para todos los que han estado atentos también con el tema del sexto sabor y que lo van siguiendo poco a poco en las redes sociales. Tengo aquí a los protagonistas de la historia, que en este caso son chiles secos, que va a ser una técnica muy sencilla y va a ser en este martes de receta. La intención es empezar con lo más básico, que es el tema de limpieza de los chiles, la identificación primero del producto y luego la limpieza de los chiles. Hemos hecho mucha insistencia alrededor del producto como tal, porque es importante saber identificar un chile de otro, es decir, no solamente en variedades, sino en la calidad. Es ahí donde empieza la cocina, es ahí donde empieza lo importante de hacer una buena receta, la identificación del producto. Como ustedes sabrán, y creo que es importante que ustedes reconozcan que la mayoría de nosotros encontraremos productos como estos y parecen totalmente inertes e iguales uno entre sí. El gran problema del tema es que a veces no tenemos los elementos suficientes como para poder ir distinguiendo entre un chile y otro. No solamente, insisto, en forma y en variedades, que hablaremos de ellas en otro momento, sino también en calidad. De inicio, estoy yo teniendo un poco de eco, voy a tratar de conectar uno de los auriculares para efectos de poder disminuir el eco. Denme un segundo. Mientras tanto, me gustaría que observaran se supone que ahí no me tengo que escuchar, se supondría que no me tengo que escuchar. Vamos a ver. Espero que no me escuchen, confío en que no. Bueno, si no, de cualquier manera, espero que no sea tan molesto. Es solamente un momentito en lo que se va ajustando el tema del audio, pero tratamos de mantener el primer micrófono está aquí en la cámara del frente. Esperemos que se escuche bien. Yo me escucho ya bien. Perfecto, gracias Marco. Muchas gracias. Pues bueno, una de las cosas más importantes del tema de los chiles secos o del sexto sabor como proyecto, insisto, es la identificación de producto, la identificación de calidad de los productos. Lo más importante es que la mayoría de las veces tenemos en México confundidos una cantidad de producto lo suficientemente grande, es decir, incluimos dentro de la categoría de los chiles pues todo lo que quepa en tanto primera, segunda, tercera, cuarta o quinta calidad. ¿Qué significa esto? No solamente va en cuestión de tamaños, sino también de fechas o de edad de los mismos chiles. Probablemente ustedes cuando entran, eso yo que lo quiero tocar muy, muy puntualmente y quiero hacer mucho énfasis en esto, porque la calidad de los chiles secos normalmente en México no la tenemos tan revisada. Es decir, identificar un producto en óptimo estado nos cuesta a veces mucho trabajo, porque no nos han enseñado que existen diferentes calidades de chiles secos que hay que aprender a rechazar o aceptar. Toda la cocina, cualquier producto que uno vaya a preparar, tiene que iniciar con base en materia prima de alta calidad. Esto es importante. Pero si no sabemos cómo distinguir entre unos frijoles que están picados y otros que no lo están, pues no podremos hacer un plato de calidad.
Todo el mundo habla de producto, todo el mundo puede a lo mejor entender el tema del orgánico, el tema del origen del producto, de lo local, lo regional, lo endémico, lo transgénico. Pero cuando nos empezamos a meter al mundo de la calidad en términos del producto individual, es decir, cuáles son las características organolépticas básicas, fundamentales que distinguen a un producto de calidad de otro, muchas veces nos confundimos. Y es ahí en donde tenemos que empezar. Entre más claro tengamos el asunto de calidad, mucho mejor va a ser nuestra preparación. Y voy a hacerles una comparativa entre un chile que podría parecer de primera calidad y en buen estado y otro que normalmente va a venir inserto en las bolsas. Insisto, la variedad de la cocina mexicana no solamente radica en su cantidad de productos que tiene uno de otro, sino en las posibilidades de identificar detalles de calidad. Fíjense bien cómo en la misma bolsa me voy a encontrar esto es el chile guajillo, que si yo los noto así o los encuentro así, esta es la primera variedad, la más sencilla, la más barata, la más dúctil, la más fácil de encontrar en toda la República, la podemos encontrar con un montón de nombres, pero no necesariamente lo vamos a encontrar de la mejor calidad posible. Insisto, para las cocinas, cualquier cocina que uno haga, lo más importante es partir de una materia prima de alta calidad. Olvídense ya por ahora del asunto de lo orgánico, de lo local, de lo endémico, de lo regional, de lo sustentable. Atengámonos al solo el producto de alta calidad, producto que sea de primer nivel, que nos permita obtener el mejor sabor de ahí adentro. Si yo les pongo estos 4 chiles enfrente, es ahí donde inicia, insisto, el tema del sexto sabor, en la identificación de calidad. Lo que más nos importaría sería identificar a lo mejor tamaños, ¿no? Sería lo primerito que observamos. Es decir, la diferencia entre tamaños de uno y otro. Es decir, no todos tienen el mismo tamaño. Si yo los pongo todos desde el palillo, empezaremos a notar que todos tienen tamaños diferentes. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si yo, vean cómo están diferentes, 1, 2, 3, 4, al final lo que tenemos aquí son 4 tamaños distintos, que de pronto ya podríamos empezar a sospechar cuáles podrían ser o no las diferencias, no solamente de productos de primera, segunda, tercera, o incluso productos que son del año o de un año anterior. Esto es importante que lo tengamos claro. Normalmente no hacemos énfasis o no nos detenemos a pensar eso ni a observar eso. Porque la cocina mexicana es tan vasta, los chiles mexicanos son tan comunes aparentemente, que pues en realidad no nos detallamos en eso. Sin embargo, vemos variaciones de precio, vemos variantes en tanto tamaños e incluso lo más importante, la variación que más notamos es en cuanto a sabor. Si nosotros entendemos que estos chiles podrían llegar a ser de diferentes calidades solo por su tamaño, comenzaríamos a rechazarlos. Estoy hablando de una sola variedad de los chiles guajillo. Ya observamos que aquí hay diferencias de tamaño, insisto, 2, 3, 4 centímetros a lo mejor, o incluso totalmente distintos y en forma como podría llegar a ser este mismo. Esto mismo nos lo vamos a encontrar en una sola bolsa. Nos vamos a encontrar en un solo paquete que obtengamos en un supermercado o en kilos a granel como los podríamos comprar en una central de abasto o en un centro de abastecimiento. ¿Estamos claros? Bueno. Vamos a ahondar en unas diferencias que a lo mejor son mucho más notorias. Es decir, nosotros tendríamos estas 3 que tenemos diferentes tamaños. Estos 2 que son como los tamaños más parecidos versus este que podría parecer el de mayor calidad. Véanlos. Tenemos aparentemente la misma forma, aparentemente los mismos variantes o la misma construcción de los chiles. Pero el problema es que ya empezamos a notar, si lo acercamos, empezamos a notar diferencias muy, muy notorias, tremendamente evidentes, que podrían llegar a hacernos rechazarlos. ¿Cuánto tiempo llevamos observando estos chiles? Y normalmente no le damos ese mismo tiempo de cuidado, en calidad, cuando los estamos adquiriendo. Porque todos vienen en paquete, todos vienen a granel. Vale. Vean estos 3, insisto, solamente en forma. ¿Ok? ¿Qué notamos en estos productos? Y si podemos ir haciendo un señalamiento mucho más puntual, sería lo siguiente. Ustedes van a notar diferencias puntuales en la construcción del chile, si está liso o no, si está de una sola forma, si está de un solo tamaño, si está arrugado, si está roto. Lo siguiente más fácil de identificar serían las rupturas o las perforaciones. Fíjense bien dónde lo notamos al principio. Normalmente será en las puntas. Las puntas serán las que nos indicarán tal vez la cantidad de tiempo que tienen guardados o incluso la temporada en la que fueron obtenidos. Las puntas
es donde normalmente vienen más rotos porque es una parte más delicada, generalmente tendrían que estar completas, sin perforaciones, sin agujeros diminutos y sobre todo comprobar que no se salga ningún subproducto, es decir, un polvillo ligero, que eso nos determinaría que el chile es muy viejo, o las semillas, como pueden ser en hoyos mucho más grandes. En este caso, por ejemplo, de los 3 que les puse, tendrían las puntas aparentemente en buen estado, el primero, que como verán, pues está aparentemente completo. El segundo, que como verán está también aparentemente completo. Y el tercero, que tiene una picadura muy ligerita, muy ligerita, está aquí, justamente aquí, que es la que podría realmente hacernos notar que ya el chile tiene cierto tiempo o que no fue tratado adecuadamente. Pero les voy a poner otro que podría ser el que más comúnmente nos encontramos, que son estos chiles que ya de entrada encontramos rotos desde las puntas. Aquí ya prácticamente a la hora de hacer esto se saldrían las semillas y por lo tanto estaríamos perdiendo calidad del producto. Pero no solo eso, sino también estamos arriesgándonos a que aquí adentro, dentro de los chiles, ya estén creciendo a lo mejor pequeñas larvas o gusanos que podrían contaminar nuestro producto. ¿Esto qué significa? Si nosotros abrimos este chile, tiene un mayor porcentaje, como se veía el más completo, el más brillante, ¿no? En la apariencia, el más está interesante o en calidad es igual a este, pero resulta que como este está picado, tendría que pasar a otra clasificación y no nos serviría de la misma manera. Eso es bien delicado y es bien importante que lo cuidemos. Insisto, estamos hablando de 4 chiles de la misma variedad o aparentemente, como nos lo venden, de la misma bolsa o del mismo paquete. Chiles guajillos sin ningún otro tema más que haber sido comprados al mismo tiempo. Ese detalle de calidad entre estos 4 que tenemos aquí podría hacernos la diferencia en cuanto a sabor. Voy a retirar esto solamente para ser visible o mucho más notorio las diferencias entre sí. No pasa nada, ¿no? Son chiles. Al final tendríamos que trabajarlos con una técnica posterior y en ese sentido asegurar calidad del producto final. El problema es que ya no sabemos desde dónde partimos. Entonces, nos están vendiendo en apariencia un Ferrari con motor de un Volkswagen y terminamos corriendo en una carretera que solamente soporta trailers con un coche que trae llantas para un Nissan. ¿Qué significa esto? Es una revoltura. No necesariamente estamos seguros de la calidad de nuestra maquinaria, ni de la calidad de nuestro producto, ni si se maneja bien o no, si le está hecho para carretera o no. Es decir, nos vendieron lo que quisieron. Lo pagamos a menor costo, pero también estamos sacrificando calidad. Insisto, esto es lo que normalmente nos encontraríamos en una tienda o en un centro comercial o en un centro de abastos, una central de abastos grande. Esto se agrava o esto lo notas mucho más cuando no tienes disponibilidad de los productos. Ejemplo, si te vas a Chihuahua y de pronto tienes un lugar que es desértico y solamente hay cierto tipo de chiles secos locales como el chile pasado, pues es más difícil que encuentres esta variedad de chiles y lo que te ven es lo que compras. Pero ¿qué pasa cuando estás fuera de México? Empiezas a valorar muchísimo más el producto por su calidad y por los detalles que te puede ofrecer. A mí lo que me sucedía fuera del país es que si como yo me llevaba los chiles lo más cuidado posibles, pues me aguantaban a lo mejor más. Pero el problema es que a lo mejor uno venía con una microperforadura o venía con una rayadura o venía en un estado tal como estos que de pronto no se notaba que venía craquelado de un lugar o venía un poco más seco que el otro o más chico que el otro, se golpeó, se abrió, pum, a los 15 días tenía palomilla o tenía un gusano o tenía ya total y absolutamente comido por dentro los chiles. ¿Qué significa? Que perdí producto y tenía que haber comprado mucho más. Lo que normalmente vemos en vista, insisto, es el tamaño de los chiles, que sean lo más proporcional posibles. Ya vemos aquí que en el mismo paquete tenemos 4 tamaños distintos. Luego, que estén completos de todas sus partes, o sea, que vengan sin rupturas, que vengan con el palillo firme, con el palillo que es una de las unidades de los chiles secos, que es la que está unida a la planta, que vengan firmes, que no se desprendan, que normalmente vengan con las semillas tal como vienen aquí, con las puntas sin perforaciones, sin jaspeados o sin partes muy secas o duras o maderosas, que eso puede ser también un mal secado o un mal tratamiento del producto mientras lo están transportando. Y de pronto también podemos notar, como lo estamos viendo aquí en estas zonas, que tiene diferentes coloraciones. Eso también nos puede determinar la edad de los chiles o la edad del producto final, es decir, cuánto tiempo tiene guardándose.
Así es que en este martes de recetas, que es el primer día y es el estamos de estreno en contenido, lo que más importaba era comenzar con la identificación del producto y preguntarse, ¿cuánto tiempo pasan ustedes observando los productos que compran? Esa conciencia que ustedes pueden llegar a tener les va a permitir entonces no solamente recibir o percibir mejor los productos y también extraer la mayor cantidad posible de sabores y texturas del mismo, sino también les va a enseñar a pedirle bien a sus proveedores y a exigirle y por lo tanto también a aprender a pagarlo. Estos chiles en estricto sentido, insisto, se compran en la misma bolsa, venían en el mismo paquete. El problema es que tienen condiciones tan distintas unas de otras que yo ya no puedo determinar cuánto me va a durar uno sobre el otro, o peor aún, a qué va a saber uno o el otro. Los chiles que son más viejos tienden a estar mucho más duros, que se craquelan mucho más fácil. Si alcanzan a escuchar, de pronto verán un sonido muy duro que parece que se están rompiendo como si fuera papel seco. Otros son más flexibles, unos pierden el brillo o pierden los matices y otros literalmente empiezan a deshidratarse mucho más hasta el grado tal de parecer madera seca. Insisto, venían en el mismo paquete. Piensen la próxima vez que están adquiriendo chiles secos cuánto tiempo le invierten a observar los productos con los cuales van a partir a una receta. No es lo mismo comenzar de un chile de primera calidad a un chile de segunda o tercera como pueden llegar a ser estos. Y estos están comprados de supermercados, que son los que se supone que tendrían mayor cuidado en la calidad, pero tampoco es tan cierto. Vale. Esto pasa con una de las aproximadamente 80 o 100 variedades de chiles secos que tenemos en México. Porque el problema viene cuando te encuentras, insisto, con cosas espantosas como estas, en mercados, en supermercados o incluso en ventas a granel que vienen junto con estos, ahí adentro, como rellenando, ¿saben? O sea, aquí ya tenemos un ramillete de 5 chiles que incluyen precisamente los 4 que acabamos de mostrar y este que está absolutamente roto. Y eso también va dentro de la preparación. Ni siquiera hemos empezado a cocinar y ya tenemos un problema de fondo, un problema que analizar, un problema del cual, insisto, el sexto sabor se detalla o tiene la obligación de ser visual, de ser visible, de que necesitamos aportar o entender la calidad de nuestros productos iniciales. El mismo cuidado que le ponen a obtener un cochinillo, un atún de almadraba, o un atún de Ensenada, o unas ostras, o un corte de carne madurado 34 millones de años proveniente de una vaca vieja guayú, bueno, pues es el mismo cuidado que le tendrían que poner a observar sus chiles antes de comenzar cualquier receta. Lalo, yo he comprado en varias partes y la verdad no son de tanta calidad como los tianguis. Mi querido Adolfo, pues te aseguro que ni siquiera en los tianguis, ¿eh? Es decir, yo no pondría las manos al fuego por decir que en los tianguis hay mejor calidad que en un mercado o en un supermercado. No, ni siquiera eso. Porque hay un problema. En México, los mercados normalmente se abastecen de un centro de abastos mucho más grande, es decir, un mercado de aquí afuera de la esquina o de a 2 calles de mi casa, que se pone uno acá arriba los miércoles y otro los lunes y así sucesivamente. De pronto, Adolfo, tú no me dejarás mentir que son los que se abastecen del mismo lugar todos al mismo tiempo en la central de abastos. Este mito que tenemos de comprar en el mercado local o el mercado cercano a la casa, de pronto puede llegar o a tu restaurante o al establecimiento, puede llegar a ser una mentira, porque todos se están abasteciendo del mismo lugar. Y el problema es que estamos obteniendo la misma calidad en todos lados, incluso peor, porque tal vez donde menos compraría yo es en una recaudería, porque ese lugar lo tienen los chiles perfectamente mal guardados o mal conservados al lado de especias, de hierbas y de otros productos que los contaminan. Cuando hicimos nosotros las pruebas, y se lo verán ustedes en el libro, hay datos de los guajillos, los pasillas, los anchos, los mulatos, en donde hacemos la percepción de los sabores y nos saben a canela, pimienta, jamaica. Sí, pero no son vinos, ¿sabes? O sea, no son vinos de Burdeos o de Borgoña o de Ensenada como para que tengan estas características. Lo que sucede es que la guarda o la preservación y conserva de estos productos en esas bodegas fue tan mala que absorbieron los sabores del resto de los productos que tienen alrededor y se quedaron implantados aquí. Imagínate entonces que de pronto tenemos un chile con estas características, que está perfectamente roto, que está en exposición de sus aceites esenciales y que fija los sabores que están alrededor de ello. ¿Qué significa esto? Que vamos a obtener un chile con sabor a pimienta, con sabor a orégano, con sabor a clavo. Un guajillo que te sabe a clavo,
mi pregunta sería, ¿ese es el sabor original y ese es el terroir de los chiles guajillo o estamos cometiendo un error en la preservación? Por eso, insisto, era este martes, el primer martes de receta, en el que tendríamos que especificar, sobre todo con el tema de los chiles secos, mis amados chiles secos con el sexto sabor, tenemos que ser muy específicos en la selección del producto, porque la mayoría de las veces el problema que tenemos para preparar un producto, para preparar una receta, es la falta de homologación en calidad que tenemos de los chiles. ¿Cómo vamos a lograr homologar moles, adobos, salsas, adobos o moles si no tenemos una homologación de nuestro producto? Y esto se los digo en serio a todos. La próxima vez que ustedes inviertan en cortes de res, en cortes de carne, en cordero, en guayo, en ingredientes, en microingredientes, en lechugas, en atunes, en salmones y en todos esos productos que son increíbles y que además les ponemos mucho cuidado, pregúntense cuánto tiempo están pasando seleccionando chiles secos para las recetas que hacen ustedes en casa. Y en casa me refiero en casa, su casa y en su restaurante. Eso es importante. Bueno. A todos los que se vayan conectando, pueden hacer preguntas también, les agradezco mucho que se vayan conectando, estamos a 2 cámaras, hay de pronto un pequeño eco, nada más, pero es un tema del sonido básico, que no pasa nada. Ya como tenemos el tema un poco trabajado, insisto, en la selección del producto, lo que tenemos que pasar es a la primera de las técnicas básicas del sexto sabor. No hay ningún trabajo de producto, de ingrediente básico, que no comience con una división de sus partes. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes les entregaran, imagínense que esto es un chile seco de primera calidad, totalmente es perfecto por todos sus lados y además lo encontraron en el ideal, recién sacado prácticamente de los deshidratadores o de los hornos clásicos de deshidratación. Bueno, imaginémonos. Imaginémonos entonces, o hagamos la analogía con que esto fuera un atún, porque me encanta ver las fotografías y me encanta ver los videos de todos en donde le dan tanta relevancia a un atún. Pues claro, es que los atunes te van a costar en 10, 12, 15, 30 mil pesos y a lo mejor un kilo de chiles guajillo pagas entre 180 y 110, 120, 150, 250, dependiendo de dónde estés del producto. Lo vas midiendo, ¿estás de acuerdo? No vas a querer desperdiciar ni un solo centímetro del atún de almadraba. Pero no importa entonces nuestro chile seco, porque ese hay mucho y somos mexicanos. Error grave. Lo más importante es que tratemos al producto, cualquiera de ellos, en su respectivo, con respeto y con su respectiva técnica para trabajarlo. Vamos a hablar justamente del inicio del sexto sabor. El inicio del sexto sabor comienza con esta identificación del producto, que eso ya es algo que tenemos que hacer de entrada y que tenemos que ir detallando y construyendo conforme vamos avanzando. Y el siguiente es entonces la división de las partes. Así, insisto, un conejo, un pescado, un atún, un salmón, una alcachofa, una flor de calabaza, cualquier ingrediente, cualquier elemento, cualquier insumo tiene partes. Es como un Lego. Y quiero que lo entendamos así, porque al final es la mejor manera de empezar a trabajarlo. Todos aquellos que les gusta este tren del mame de las carnes maduradas y les gusta también el asunto de la res o de los corderos o del pescado mismo, del atún, no es lo mismo la panza interna que la panza externa, no es lo mismo la parte de dentro de la papada que la parte exterior, no es lo mismo un ribeye que un tomahawk. ¿Sí me explico? O sea, todas son partes que fuimos decidiendo cómo ordenar para aprovechar al máximo características de sabor y textura. Lo mismo pasa con un chile seco. ¿Qué es lo que sucede entonces? Si no le y ese es con lo que empezamos con el sexto sabor, si no podemos identificar la calidad de un producto y darle el respeto que se merece y obtener la mejor calidad de cada uno de ellos, tampoco podríamos entonces extraer la mejor del sabor, textura, calidades, partes y entender a profundidad qué sucede con ese producto si no lo dividimos primero. Sí, señores. El hecho de que en las cocinas tradicionales, que merecen todo mi respeto y que nos hayan dicho y nos insistan en todos los videos que existen, o en la mayoría de los videos que existen de manera popular, en donde esto es un producto entero y se echa tal cual al agua y se muele, se licúa y está listo para aprovecharse, les están mintiendo. Por una sencilla razón. Porque ustedes no echarían no harían lo mismo con, insisto, imagínense el atún, no harían lo mismo con la cabeza que con la cola, no harían lo mismo con los lomos que con el toro, o con la panza, o con la subpanza. ¿Sí me explico?
No harían lo mismo con la parte interna de la papada que con la parte externa. No harían los mismos platos con una sección de la res que con la otra. No cocinarían, no venderían igual un corte de carne de primera selección o de las primeras costillas que de las últimas costillas. Sí ven por dónde voy. Todos los productos tienen partes y todos deben de ser aprovechados como tal. Y ese es el primer punto del sexto sabor. Entonces, como en la mayoría de los lugares, y voy a hacer el ejemplo, que es muy drástico, muy dramático, en la mayoría de los lugares todos tenemos una bolsa de basura, ponemos o colocamos un plato o directamente en el bote, colocamos esto, hacemos el clásico movimiento de ruptura o separación del palillo, hacemos uno de los movimientos más bellos y curiosos y mágicos que existen en la cocina mexicana, que es el de sacudir el interior de las semillas para poder retirarle, entre comillas, las semillas excedentes, y así tal cual, todo esto de aquí lo tiramos a la basura, si bien nos va a hacer un mejor corte aquí, le desperdician menos, ¿no? Pero quedaría así tal vez, ¿no? Como se los estoy mostrando. Todo esto iría a la basura. Si bien nos va y son muy delicados los cocineros en casa o las cocineras, lo que hacen es con las manos, perdón, diga la tijeras, pero con las manos los trozan y los avientan hacia el comal o a hervir. Pues esto sería equivalente a si ustedes compraran un pollo y lo quisieran solamente la pierna y musla y entero lo echaran a la parrilla o entero lo echaran a hervir, aunque solo quisieran aprovechar la pierna y el muslo. Sería el equivalente a que si ustedes les mandan un atún de Ensenada o un atún de Almadraba y entonces cortan la cabeza completa, la tiran a la basura y el resto del producto lo ocupan. O tiran la panza porque se ve muy rosa y muy grasosa, esa no nos sirve y nos quedamos solo con lo rojito y el lomo. Es el equivalente. Hacer eso con unos chiles secos es equivalente a eso. Sería un desperdicio del producto, un desperdicio en la calidad. Ya dijimos que tenemos un problema, la selección del producto inicial. No sabemos diferenciar entre calidades de un chile y otro. Bueno, pues no importa, si ya no podemos hacer eso, porque ya nos los entregaron así, detengámonos en la separación de las partes de un chile seco. Y es ahí donde inicia, insisto, el sexto sabor. Esto es un error, porque además ocupamos normalmente estos trozos que están mal cortados, están mal seleccionados, tienen toda la potencialidad de quemarse o estropearse y además de provocar sabores irregulares, porque esto si lo meten al agua a hervir, como seguramente estarán pensando, de todos modos generará irregularidades en cuanto a picores, en cuanto a amargores y evidentemente será incontrolable el picor, el contenido de capsaicina y será incontrolable también el sabor final de nuestra preparación. Esto es un error. ¿Cuál es entonces una propuesta del sexto sabor? Pues lo mismo que ustedes hacen cuando les llega el atún o les llegan los cortes de carne, sería colocar y darle el respeto que se merece a nuestra limpieza. Y entonces voy a hacer un poco más arriba de nuestra cámara para poder hacer una toma más amplia y poder mostrarles justamente de qué se trata entonces la idea del sexto sabor. Inicial. Vamos a ver entonces por parte. Así como el atún, las reses, los corderos, todas las verduras tienen secciones y las dividimos y las aprovechamos al máximo, en cocina no hay desperdicio, solamente hay posibilidades de aprovechamiento posterior. En este caso identificaremos el primero de ellos, el más visible, es esto, que es el palillo, y lo dividiremos y lo colocaremos de tal manera que su separación sea sutil, sea lo suficientemente puntual como para no llevarnos una buena cantidad de pulpa. Si entre más pulpa tengamos en el palillo, mucho más desperdicio tendremos del producto final. Esto finalmente es una parte maderosa, es una parte que podemos aprovechar en otras circunstancias, pero la tenemos dividida. La podríamos ir haciendo con 100 chiles, con 1000 chiles y siempre en este primer plato vamos a tener nuestros palillos. Siguiente paso. Tenemos entonces nuestro chile que tiene dos mitades o que está construido de dos maneras. Lo que haremos será entonces colocarlo entre nuestra mano y tratar de dar un corte muy bien, muy recto para poder obtener dos mitades completas. Dos mitades que vamos a identificar y que se nos van a permitir acumular las semillas en la parte de abajo de nuestro chile. La segunda unidad, que son las semillas, las vamos a colocar en este segundo utensilio o en este segundo cacharrito, en este segundo recipiente, que nos va a permitir acumular una cantidad brutal de semillas. Si limpiamos 1 tonelada de chiles, quedará 1 tonelada de chiles de los palillos, lo correspondiente a las semillas, y en la tercera unidad, que sería
las venas. Las venas tampoco son un desperdicio, sino quedan dentro de este tercer recipiente. Bienvenidos a hacer preguntas. Aquí no estamos en clase formal, aquí estamos conviviendo y la idea es justamente conversar con todos. Pero aquí viene uno de los grandes misterios. Como se los decía al principio, la limpieza, digamos, convencional, o la que de pronto nos han dicho en todos lados, pues es que como no fueron divididos y no fue abierto, las venas y las semillas están aquí adentro contenidas. Esto permite o hace que no tengamos control sobre sabores y vigores finales. Bueno, como se podrán dar cuenta, a la hora de dividir y separarlo adecuadamente, nosotros tenemos ya aquí un contenido. Las venas no agrian. A eso vamos, Ruth Darnell, y permíteme un segundo porque no es que se agrien, es un tema de amargor y es un tema de capsaicinoides, es decir, de las sustancias que pican. ¿Vale? Aquí tenemos todavía venas. Lo que haremos entonces será separar en dos mitades lo suficientemente parejas y simétricas que nos permitan controlar la cocción después, insisto. Y esto se lo dirán en todos lados. Si tú haces un corte adecuado y separas en secciones adecuadas tus productos, vas a poder controlarlos al fuego, en el hervor, al frío, al calor o donde los sometas. Si yo hago buenos cortes de los costillares de la res, voy a poder controlar los centímetros que después voy a poder poner al asador o a madurar y luego al asador y luego voy a poder vender mejor gramaje. Pero si voy cortando unos de este tamaño y otros así, pues no voy a tener control de absolutamente nada. Me parece que hay una pregunta, voy a verla aquí. ¿Cuál es la mejor manera de guardarlo, de guardar qué? La malina, no sé a qué te refieres, si me lo especificas te lo agradezco. Tenemos las dos mitades entonces, y lo que quiero que observen es que aquí aún tienen venas que no hemos retirado. Estas venas lo que significa es que se irían directamente a la preparación y podrían, insisto, hacer poco regular o poco uniforme nuestro adobo, nuestra salsa o como las estemos preparando. Lo que tenemos que hacer entonces es retirarlas con la punta de un cuchillo para efectos de tener lo menos posible de venas. Fíjense cómo aquí incluso se notan. Sé que es un trabajo difícil, pero así como le damos tiempo suficiente a nuestras preparaciones con otros productos, por favor dénselo a los chiles secos, que la cocina mexicana se lo merece. Esta solamente es el rastro de las venas. Aquí todavía identifico que tengo un par, solamente los voy a dividir, lo que quiero es retirarlas por completo. Esta mitad la retiré de las venas prácticamente en su totalidad y esta mitad aún tiene la vena central. Esa vena central, lo que sucede es que se la tenemos una vez más que retirar para efectos de retirar o separar el contenido de capsaicinoides. Tenemos entonces nuestras mitades simétricas, perfectamente bien cortadas, no están separadas, no tienen ningún tamaño irregular. Si hay alguna parte que hay que separar porque está maderosa o está seca, la retiramos, o si tiene moho, hongo o alguna palomilla o algún bicho ahí adentro, la tiraríamos aquí y hicimos una mejor selección de nuestro producto. Nuestra cuarta unidad se coloca entonces en este cuarto recipiente. Muy diferente es lo que queríamos hacer, lo que les mostré al principio, esto que es finalmente un error en términos técnicos, que como vemos no tenemos ningún control sobre ello, y esto generalmente nos provocaría partes quemadas, partes ampuladas y mucho amargor. El problema de dejar los elementos tal como los vemos aquí distribuidos es que las sustancias que pican, pues un conjunto de sustancias que se le denomina capsaicinoides, que están distribuidos a lo largo de estos cuatro elementos. Los capsaicinoides, son alrededor de 20 sustancias microscópicas que están en trazas, es decir, hay contenido es muy poquito lo que existe. Y la mayoría de ellas, es decir, la mayor cantidad, la número uno de esas 20 sustancias es la capsaicina. La capsaicina es una de las sustancias con la que se mide justamente el picor de los chiles. Como saben, el chile habanero fresco es el chile más picante de manera natural. Los otros están hechos a través de cruces o modificaciones de las semillas, uno con otro, para ir construyendo chiles cada día más picantes. Pero se miden unidades Scoville. Y todos los chiles, todas esas sustancias están distribuidas en estas cuatro partes. Imagínense que un chile que está pegado a la planta de esta manera, con el palillo, distribuye los nutrientes a través de las venas, como si fueran las venas de nuestro cuerpo, y se van acumulando y distribuyendo los nutrientes, incluida la capsaicina, en todo el chile. Entonces tenemos que el picor está distribuido en estos cuatro elementos, concretamente en estos tres, o sea, semillas, venas y la pulpa.
¿Estamos de acuerdo? Si nosotros dejamos estos tres elementos pegados y no los separamos, lo que va a suceder es que entonces tendremos un descontrol e incapacidad de suponer cuál va a ser el picor final de nuestra preparación. Y eso es un problema. Porque no es cierto que el picor proviene del enojo del taquero. No es cierto que proviene de la mala mano o la buena mano, o la buena o mala intención del cocinero o la cocinera. No es cierto. Proviene de una mala selección del producto, primero, como lo teníamos en fresco, como lo adquirimos, y después de una mala división o separación en partes. Si no tenemos esto asegurado y cocinamos con esto, no tenemos control sobre la cocina mexicana. Y se lo digo bien en serio. Perdemos la oportunidad de convertirnos en maestros de la capsaicina, no en esclavos dependientes de un producto que no está bien cuidado desde el inicio. Vamos a ver otra pregunta. Sí, dice, ¿cuál es la mejor manera de guardar los chiles enteros para que se mantengan bien? Dependiendo de la zona en donde estés, evidentemente. Si tú estás en una zona desértica, lo propio sería procesarlos, es decir, sería incluso hacer toda esta limpieza, toda esta separación, guardar en frascos herméticos los palillos separados de las venas y las semillas, y las pulpas procesarlas a través de asado y luego su posterior remojo, porque de esa manera te podría aguantar más. Esto en calores extremos o en situaciones extremas, o calor desértico o calor muy húmedo. En un ambiente como el de la Ciudad de México, que es templado, evidentemente pues es mucho más fácil manejarlo porque se pueden mantener en ambiente seco. Pero lo recomendable es en almacén de secos, si los tienes de esta manera, en almacén de secos, si puedes cerrarlos al vacío mejor, y siempre que estén fuera de la luz del sol o del calor extremo, de una relación directa con luz y calor directo. Eso sería importante. Dice Pro Gourmet Malbec, nosotros tenemos un chile pimiento choricero que lo conservamos cociéndolo con hilo en vertical. Y en el lugar fresco, sin humedad, no sé si los chiles pueden conservar igual. Lo que pasa es que los choriceros es un mínimo proceso de secado. Lo que hacen es amarrarlos en un hilo y los cuelgan y los secan. Sí, pero depende también de qué región te encuentres. Esto no puede ser posible en Yucatán o en Tabasco, en donde tienes calores de 45 grados con 80% de humedad. Es importante eso también. Entonces, los deshidratados, y esto es otro tema, los deshidratados o los procesos de conservación. Un chile seco es un proceso de conservación de un chile fresco. Acuérdense de eso, es decir, todo chile seco proviene de un chile fresco, pero es un proceso que nació con una conservación o preservación del producto. Sin embargo, ahora se hace porque se hacen de manera regular, porque lo estamos consumiendo todo el tiempo, porque son la base de nuestra gastronomía, pero evidentemente lo que importa es saber que dependiendo del elemento donde estés, tienes que ir adaptando. Bien, si tú tienes un calor extremo, seco, desértico, pues tienes un problema porque los chiles se deshidratan de tal manera que terminan siendo piedras. Si tú tienes un calor húmedo como el de Tabasco o Yucatán, un calor selvático, pues el problema es que vas a tener chiles que se inflan tanto de agua, de esa humedad relativa, de esa humedad del ambiente que terminan humedeciéndose y hongueándose. Dice Abraham 88, y en un frío extremo de menos 20 en Canadá, ¿cómo me recomiendas almacenar los chiles? Pues dudo que tus almacenes estén en menos 20. Digo. Con todo respeto. Pero, digo, nadie vive a menos 20 grados centígrados, estamos de acuerdo. Las casas generalmente no están a menos 20. Entonces tengan cuidado nada más con eso, porque evidentemente son las mismas condiciones. Pero estoy hablando que es un producto seco, ¿cómo guardan las especias? Exactamente igual. Obviamente, si tienes refrigeración, insisto, que sería el proceso de limpiarlos y posteriormente ya guardarlos, ¿no? Sería lo ideal, herméticos al vacío, pero insisto, dudo que algún almacén o alguna casa esté a menos 20 siempre. Es decir, eso ya sería un proceso, sería congelación, ¿no? Está peor como congelación. Bueno, tenemos dividido nuestro producto. Sí, se oye un poco de eco, lo único que voy a hacer es sacar... Sí, lo sé, Maki, de verdad, lo hemos tratado de arreglar, pero no hemos podido. Eso es un tema que tiene que ver directamente con los micrófonos de los dispositivos que tenemos ahora. Hace rato estaba muy bien, entonces lo único que tienes tal vez que te salgas y vuelves a entrar y tal vez mejora, ¿vale? No quiero ser grosero, pero la verdad es que lo sé perfectamente. Tengo yo entonces dos elementos que tenemos ya, y lo voy a hacer aquí muy puntual. Lo que quiero es mostrarles el asunto del asado. El asado es importante para activar los chiles y poder... sí. Bueno, voy por el comer. Listo.
Es una superficie caliente, una superficie que finalmente puede ser una plancha, un comal. Les recomiendo de verdad que sea una superficie que tenga cierto grosor, es decir, que no sea una lámina sola, porque el problema es que puede llegar a hacer un calor demasiado inconsistente o muy abrasivo, que entonces en ese momento te termina siendo un problema para los chiles. Las superficies o los comales tienen que estar, esto está caliente, pero yo soporto la mano perfectamente, tienen que estar alrededor de 60 grados centígrados a la superficie que tengamos caliente. ¿Por qué? Porque van a ser segundos solamente lo que vamos a someter a nuestros chiles está perfectamente limpios, como en el proceso que les acabo de mostrar. Y con eso voy a tratar de mover esto. Yo creo que ahí se va a ir mejor. Pues no. No sé qué está pasando con el eco, de repente entra, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Sí, se queda ahí, brutalmente se queda en vivo. Esto es importante porque tenemos los chiles perfectamente limpios, nuestra superficie caliente a 60 grados centígrados. Como ven, estoy poniendo la mano sin ningún problema, sí soporto el calor, pero sí está a 60 grados centígrados, ni a la flama. Y lo que voy a hacer siempre es colocar los chiles directamente en la superficie caliente, de manera en la que la piel, o sea, la parte externa, esté por fuera. Voy a colocar, como normalmente se haría, como tradicionalmente, comúnmente se hace, que es colocarlo así, tal cual, es decir, sin ningún otro cuidado. Van a contar solamente 15 segundos máximo en total distribuido en este tiempo. No hay que presionar. Si tú presionas, el problema es que estás provocando una presión directamente sobre la superficie del chile, que lo que podría hacer sería ocasionar ámpulas. Esto es un asunto delicado porque finalmente, sí, yo sé que Ayeco, trataré de resolverlo, lo hemos tratado de resolver. Creo que ahí ya no hay eco. El problema es que no van a poder ver este proceso si saco de la transmisión. Voy a tratar de unirme nuevamente. Va a quedar ahí grabado. El eco se oye mucho menos cuando estoy transmitiendo. Ya hemos tratado de resolverlo al máximo, pero insisto, de pronto se va a escuchar. Denme un segundo. El eco no importa, yo también lo sé, digo, sé que se oye así, voy un segundo nada más que... Vale, bueno. Ahí me escuchas. Se oye peor. Bueno. El asunto está en que si ustedes tienen los chiles de esta forma, es decir, ustedes van a colocar la superficie de manera en que van a controlar mucho mejor el calor. En el momento en el que coloquemos la superficie exterior, lo que va a suceder es que vamos a proteger el interior, que es mucho más delicado. Van a pasar solamente 10 segundos para poder cocinarlo, solamente son 10 segundos que hay que moverlo, no hay que presionar, solamente hay que distribuir de tal manera que se controle y se distribuya el calor alrededor de los chiles. Lo que vamos a lograr es una superficie solamente que brille ligeramente, que solamente se haga nuevamente flexible si es que los chiles están demasiado duros, y lo último que haremos será pasar 5 segundos aproximadamente por la parte interior. ¿Eso que nos asegura? Que los chiles secos estén activados en todas sus características y podamos después someterlos a otro proceso en el que terminaremos el día de hoy, que es justamente el de el remojo. Ese proceso es en el que ustedes podrían guardar los chiles. Es el proceso en el que ustedes podrían ya conservar los chiles secos. Nosotros, esta superficie estaba caliente, como verán, aquí yo ya tengo unos chiles que pueden estar incluso más flexibles y regresan a su forma, no están duros, no están secos, no están quemados, no tienen ninguna ámpula, es decir, su superficie solamente lo que hizo fue brillar un poco más porque se activaron los aceites y salieron a la superficie, y a continuación lo que haremos será entonces remojarlos. Este remojo lo que nos permitirá será solamente suavizar la superficie y hacerlo disponible como la pulpa para después trabajarla de manera adecuada y convertirla en un adobo. Entonces, déjenme ir por el agua. Tenemos agua a 60 grados, igualmente 60 grados centígrados, y lo que haremos será remojar por alrededor de 40 minutos
a temperatura, a esa temperatura, no agua hirviendo, no agua, no meterlos a hervir junto con el agua, porque eso lo que haría sería sacar los sabores y texturas, y además sería que en lugar de tener el sabor dentro de la pulpa, la tendríamos en el líquido, que también podríamos llegar a usar. Esto es importante porque aquí es donde nos ponemos un poco más específicos respecto a las técnicas del sexto sabor. Uno de ellos es, van a ustedes ver cómo empieza a cambiar de color el agua, porque tiene ciertos grados centígrados, 60 grados centígrados. Mi recomendación es hacerlo con un caldo de maíz que ya está publicado también en mis redes sociales y que se haga en frío, es decir, un caldo que esté a temperatura ambiente, alrededor de 18 o 20 grados, temperatura ambiente Ciudad de México, evidentemente, en la cual ustedes conservan esos chiles por alrededor de 10 a 12 horas. Es decir, este trabajo se puede hacer normalmente un día antes para aprovechar y comenzar a moler el día después. Esto es una infusión en frío, realmente tendríamos un producto, una pulpa mucho más suave, progresivamente, lentamente, que al final terminará siendo mucho mejor en cuanto a calidad, sabor y textura del producto que vayamos a hacer, en este caso un adobo. Pero si no se puede, el ideal sería temperatura media, 40 grados aproximadamente, dejados alrededor de 2 horas para que la pulpa esté perfectamente suave y nos permita después moler de manera adecuada. Si ustedes se fijan, el chile que teníamos de manera convencional, que sería el que está asado ya de manera convencional, y lo volvemos a remojar, normalmente al tener avenas, semillas y todo un contenido que no queremos, lo que haría sería pasar todas estas sustancias que probablemente están quemadas o probablemente tienen un contenido de capsaicina muy alto, la transferirían a nuestra agua de remojo. Y esa agua sería lo suficientemente inconsistente como para que de pronto suceda o pase lo que han dicho, lo que se ha dicho en todas las recetas o en la mayoría de las recetas tradicionales. El agua de remojo se usa, no se usa, se pone, no se pone, se aprovecha, no se aprovecha. Con este sistema de limpieza es una seguridad de que el agua de remojo, o sea, esta agua que está cambiando de color, que también tiene sabores y texturas determinadas, se puede y se debe usar. Principalmente porque se trata de un producto que ya fue trabajado de manera adecuada con esta técnica del sexto sabor. Esto es muy importante. Ahora sí voy a sacar la transmisión. Listo. Lo que importa con esto es que esta técnica, lo más importante es que ustedes hayan comprendido, insisto, la identificación del producto inicial, cómo ver cuáles son los chiles de mejor o menor calidad. Posteriormente, saber que existen 4 partes fundamentales. La primera es el palillo, las semillas que tenemos en otro recipiente, que las tenemos aquí separadas, que sirven para otras recetas y otras preparaciones. Insisto, una de las teorías de creación del pipián no es con semillas de calabaza, sino son con semillas de chile. Después tenemos las venas que realmente son otro elemento que tenemos y podríamos aprovechar también. Y el último es nuestra pulpa, que asamos de manera adecuada y procesamos directamente en el agua de remojo. Esta agua de remojo, como la veremos ahora y después podrán ver la transmisión, va a ir cambiando de color, insisto, alrededor de 40 minutos en temperatura arriba de los 60 grados, arriba de aproximadamente 40 grados centígrados el líquido. Puedes dejar alrededor de 2 horas y de preferencia, a mí el que más me gusta es un remojo en frío, que sería un líquido a 20 grados centígrados durante 12 horas para poder provocar una infusión en frío, insisto. De esa manera extraemos menos el sabor de los chiles y solamente disponemos la pulpa para poder moler. Lo que importa es que ustedes vean la flexibilidad que va obteniendo rápidamente nuestros chiles. Estos chiles finalmente van teniendo mucha consistencia, van pudiéndose abrir, incluso van viendo cómo las pulpas, o sea, la parte interior va separándose de a poco, de tal manera que esto es lo que podríamos aprovechar o podríamos llegar a licuar. Si seguimos este proceso, lo que aseguramos es que toda la preparación prácticamente de un adobo, de un mole o de una salsa, está asegurada en calidad y sobre todo evitamos 2 cosas, el picor excesivo y tal vez amargores que pudieran ser producto de el exceso de calor, las semillas que se quemaron o se mal cocinaron y la mala temperatura y mala asado directamente del producto.
El sexto sabor lo que quiere o lo que busca es justamente tratar de impulsar, hacernos entender que los chiles secos tienen un potencial tan inmenso que incluso con lo que comenzamos, que fue con la identificación del producto, a partir de ahí podríamos llegar a construir cocina mexicana distinta, de una calidad suprema a la que entendemos hoy. No que signifique que sea mala, sino significa que podríamos mejorarla técnicamente hablando. Les recomiendo mucho, insisto, que cuiden la selección de su producto. Les recomiendo que cuiden la división de las partes de los chiles secos para controlar calidad tanto del producto de interno como de cada una de sus partes, palillos, semillas, venas y la pulpa. Controlen temperaturas de asado y después las temperaturas y tiempos de remojo, y les prometo que los adobos que ustedes hagan se van a parecer justamente a este que les voy a mostrar, que no es otra cosa más que el mismo trabajo de chiles guajillos, que terminan siendo una pasta increíble que nos permite incluso hacer notar que está perfectamente licuada. Hablaremos del licuado la próxima semana. Hablaremos también del tiempo de cocción que nos permita construir un adobo, como tengo aquí, que puede durar meses en refrigeración o congelación sin necesidad de estar, de estar trabajando tanto, y además de asegurarnos que siempre tengamos la misma calidad. Esto es con un solo chile seco. Hablamos solamente del guajillo. Si ustedes multiplican esto por las partes que tenemos, que son un chile guajillo contiene 4 partes, 5 con el agua de remojo. Esto está licuado con el agua de remojo de los chiles guajillo que yo remojé y trabajé de esta manera. Tenemos entonces 5 partes por chile, 5 unidades que podríamos aprovechar en la gastronomía. Si ustedes lo multiplican por la cantidad de chiles que existen, las variedades de chiles que existen en México, tendríamos un número exponencial. Imagínense entonces que por cada chile seco podríamos llegar, si tenemos 80 o 100 variedades de chile, podríamos llegar a tener entonces alrededor de 500 opciones para poder crear. Hacer pipianes de 2 o 3 semillas diferentes dependiendo de los chiles, hacer mezclas entre semillas, venas, hacer mezclas entre chile guajillo, pasilla, ancho y mulato, empezar a construir cocina de manera mucho más organizada y estructurada. Eso nos hace más libres respecto al uso de nuestros productos de la cocina mexicana. Espero de verdad que les haya servido. Yo sé que tuvimos un pequeño problema con el tema del audio, pero de pronto es inconsistente esto. La semana pasada, la vez pasada lo hicimos y lo hicimos muy bien. Va y viene el eco, es muy extraño. Voy a tratar de corregirlo también con un bloqueo del audio, sobre todo para poder darles una mejor opción. Pero revisiten este video, va a quedar grabado ahí directamente en mi perfil de Instagram. Compártanlo también porque son las técnicas básicas del sexto sabor. ¿Qué uso les damos a las venas? Hablaremos después de eso en otro video también, donde detallaremos justo los aromas y distinguiremos un poco las semillas de los chiles, que ustedes van a encontrarse que hay una potencialidad extraordinaria, súper distinta respecto a lo que nos han enseñado. Y mi querido Isaac, ¿cómo estás? Puro Maíz, muchas gracias por conectarse. Oscar Gómez también, a toda la gente que se conectó y va a compartir esta transmisión en sus redes sociales. Lo importante es que entendamos que el sexto sabor, de lo que se trata es una postura distinta, no solamente para obtener mejores resultados de los chiles secos, sino también entender que la cocina mexicana tiene un potencial que aún no hemos descubierto. Pasar de esto, que es prácticamente basura, de un mal trabajo, un mal enfrentamiento de nuestros productos, a cocinar con libertad creativa, pero siempre con base en las técnicas ordenadas. Así es que, señores, nos vemos la próxima semana en Martes de Receta, y nos vemos este jueves en Juevesito, que se va a llamar a las 8 de la noche, aquí también en Instagram. Nos vamos a echar una cheve artesanal seguramente, creo que sí. Hablaremos, que se llama El tren del mame del beber. Muchas gracias, adiós.